La historia de la Navidad es una historia poderosa. Es una historia que muchas veces solo recordamos como un pequeño bebé que nació en un lugar entrañable, con la paja, con los pastores visitándolo, todo era precioso. Pero lo que está hablando esta historia en realidad es una historia de victoria sobre la muerte. Es una historia que habla de una lucha entre el bien y el mal, literalmente, y hoy vamos a recordarlo. De un Dios de amor que manda a su Hijo para que la humanidad no siga estando perdida. Y de un intento constante de las tinieblas para que esto salga mal y se evite. Y eso es el poder real del mensaje de nuestra Navidad. Pero a veces las historias van teniendo como esas añadiduras. Y si tienes algún tío pescador, seguro que te suena. Ese típico tío que un día te explica que cogió una trucha así y cuando te cuenta por quinta vez el salmón era así de grande. ¿A alguien le suena? Eso pasa muchas veces. Y el problema que tenemos es que se van añadiendo cosas que no es que estén mal, pero el mensaje principal, la importancia y el valor que tenían se va diluyendo y se va perdiendo. Yo quiero decirte algo. Lo que sucedió en el nacimiento de Jesús no fue algo así como al azar. Fue algo que estaba en el corazón de Dios desde el principio de la humanidad. Génesis 3:15 nos dice, en el momento que Adán y Eva fallaron, que hubo una promesa dada, que de la descendencia de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso es un mensaje directo de Navidad. Jesús nació para vencer al enemigo que es Satanás. Y ahí toda la humanidad tenemos una esperanza ya añadida, pero no solo eso, sino que más adelante ese pacto fue otra vez confirmado con Abraham, cuando Dios le dijo, de tu descendencia saldrán aquellos que bendecirán a todas las familias de la tierra. ¿Sabes que tú y yo, la iglesia de Dios, somos aquellos que tenemos que bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Sabes que ese es un llamado que tenemos que hacer? Y Dios volvió a ratificar eso, ese pacto. El Dios Todopoderoso, por amor a su creación predilecta, que ¿sabes quiénes somos? Tú y yo, el hombre y la mujer, se encarna para atarse temporalmente al espacio, al tiempo y a la condición humana. ¡Qué fuerte! Por amor a ella, para entregarse en su rescate. Padece como hombre siendo Dios, sufre, llora, experimenta abandono, rechazo, traición y al final de su vida Jesús carga con el peso de todo el pecado de la humanidad sin haber fallado ni una sola vez. Todo esto por amor a ti y a mí. Eso es una muy buena noticia. Y hoy quiero traer este mensaje a tu vida. Hay una buena noticia. De hecho, este es el título de este mensaje. Hay una buena noticia. Fíjate lo que está a tu lado. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. La historia de la Navidad es una historia relevante, llena de luz, de gracia y de poder, aunque se inició de una forma muy humilde, como veremos después. Pero hay una buena noticia y tú y yo debemos explicar esa noticia sin añadiduras, sin tanta floritura. Debemos ser directos, debemos explicar lo que sucedió porque es importante. La Navidad, que significa nacimiento, se explica en dos de los evangelios del Nuevo Testamento, en Lucas y en Mateo. Quiero llevarte muy rápido para que veas el poder que hay en estos relatos. Porque son relatos que parece que en unos se dejan cosas y en otros otras, pero en realidad doy gracias a Dios de que podemos tenerlos juntos en nuestra Biblia. Porque cuando tú lees uno, el de Lucas, y lees otro, el de Mateo, te das cuenta que en uno está complementando al otro constantemente. Los dos empiezan con una genealogía, que es un árbol genealógico de la figura de Jesús. El primero, el de Lucas, va de Jesús hasta Adán y Eva al principio de la historia para incluir a toda la humanidad en ese plan. Y ahí estamos tú y yo. Gracias, Señor. Mateo hace lo mismo, pero llega hasta Abraham para incluir al pueblo judío, porque el plan era para toda la humanidad. Y en Lucas podemos ver la historia de María, cómo un ángel se le presenta y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ella responde, hágase tu voluntad, hágase conmigo como tú quieras. Y empieza toda una serie de sucesos. Tenemos a Zacarías y a Elizabeth que quedan también con muy avanzada edad, embarazados de Juan, que será el futuro Juan el Bautista. Y empieza una serie de situaciones donde por un censo romano, María y José tienen que desplazarse 150 kilómetros a punto de dar a luz. Llegan a un pequeño pueblo llamado Belén. No hay lugar en ninguna casa. Van a un pesebre pequeño. Jesús nace en la máxima humildad posible entre animales. Los pastores reciben la noticia. Lo más humilde de la sociedad son los primeros en enterarse de que Dios ha llegado a la tierra. Acuden, le adoran. Después de eso vemos como Jesús es circuncidado al 8º día. Al mes es llevado al templo y presentado
Hay una promesa dada a dos personas que son Simeón y Ana, que por fin lo ven y el niño sigue creciendo. Y Mateo argumenta por su lado que todo esto iba sucediendo en tiempos de Herodes, pero que José recibió la palabra de un ángel, porque también Dios se acuerda de los padres, gloria a Dios. Y le dice, no tengas temor, hijo de David, José, hijo de David, en recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el niño va creciendo. Y en nuestra mente, porque las historias pasan así, se quedan en nuestra mente con una imagen, vemos que todo esto pasa en un pequeño pesebre como el que tenemos en la entrada de nuestra casa. Pero el niño crece. Y de un pesebre pasa a una casa. Y de repente un día hay unos sabios que llegan desde muy lejos a presentarse delante de un rey. Primero se equivocan, se presentan delante de Herodes. Luego llegan hasta Jesús, le entregan unos regalos. Esto levanta la cólera del rey, hay una persecución. José y María deben huir a Egipto. Cuando van a volver, que el rey ha muerto, tienen temor y deben ir a un pueblo llamado Nazaret, que para que sepas, Nazaret es lo peor. Nadie quiere vivir en Nazaret. En Nazaret te regalan las casas. Si en tu currículum pones que eres de Nazaret, lo rechazan. Porque era como aquel lugar que nadie quería vivir, del que nadie quería salir. Y ahí en ese lugar, la Biblia nos dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría. Y ahí se hizo un hombre y empezó su ministerio. ¿Puedes entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores tuviera este inicio en la tierra? Tanta humildad, tanta necesidad, al extremo de que cuando lo presentan en el templo, la ley decía que tenían que entregar un cordero y una tórtola, pero que si la familia no podía, porque era pobre, presentar a 2 tórtolas o 2 hijos de paloma, 2 crías de paloma, y eso es lo que entregaron José y María, porque eran pobres. Y yo quiero decirte, ¿cuál es el reto que enfrentas en tu vida? Porque seguir a Jesús es que muchas veces vamos a vivir lo que Él vivió. En el libro de Hebreos encontramos 2 versículos que para mí son muy poderosos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús pasó todas esas situaciones, todas esas necesidades, todo ese rechazo, todas esas dificultades, porque Él vivió para entender lo que tú y yo vamos a vivir también. Y cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, Él entiende por qué estamos clamando, porque Él también lo ha experimentado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Podemos recibirla porque Él lo vivió y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Si estás en una situación de necesidad, acude a Dios, porque nuestro Dios es un Dios cercano. Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios, el Dios de amor, se acercó y se entregó por nosotros con un objetivo claro: salvarnos y crear un puente, una relación entre nosotros y Dios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje poderoso de ese nacimiento. Un niño precioso naciendo en un establo, y es adorable, pero con un propósito poderoso: vencer a las tinieblas y traernos salvación. Y a mí me gustaría que pudiéramos hoy rescatar una parte de esta historia y pudiéramos aplicarla a nuestras vidas. A veces nosotros vivimos en Tarragona, tenemos trayectos largos de coche cuando venimos hacia Barcelona, y a mis hijos les gusta escuchar música, ¿sí? No voy a decir nada más, tranquilos, están aquí delante. Pero hay una canción que hace unas semanas pusieron y había una estrofa que decía algo así, se me quedó grabada. Y le dije, mándamelo, porque esto tengo que compartirlo con la iglesia. Dice, lo que te transforma no es lo que se predica, es lo que se aplica. Díselo que está a tu lado, lo que te transforma no es lo que se predica, es lo que se aplica. Y yo sé que lo que va a transformar tu vida no es lo que yo voy a hablar hoy, es lo que tú vas a aplicar a tu vida, de lo que vas a escuchar. Por eso quiero que estés atento y que puedas entender. La historia a veces adorna, añade muchas cosas. Yo quiero hablarte de una parte de la historia de unos personajes que me encantan, que son entrañables, que son los sabios de Oriente, ¿sí? Los famosos Reyes Magos. Ahora bien, voy a hacer un break aquí, ¿vale? Quiero que sepas que todo lo que voy a decir a partir de este momento no es para que dejes de celebrar los Reyes en tu casa, ¿sí? Tranquilo. Yo soy 100% pro Team Reyes Magos. De hecho, soy Team Melchor, me encanta, ¿sí?
No voy a decir nada aquí para que tú dejes de celebrar y festejar esta fiesta, que para mí es entrañable. Me encanta el tiempo en familia que significa. Me encanta los nervios de preparar todo, y hasta ahí puedo hablar por si algún niño escucha, ¿sí? Me encantan los nervios de levantarte por la mañana y pensar, ¿habrán dejado algo para mí? ¿A alguien le pasa aún con 40 años eso? ¿Sí? El levantarse y decir, quiero ver si hay algo. Es algo precioso, es algo bonito. Me encanta la cabalgata, me encanta estar con amigos allí, que te den las pedradas de caramelos en las cejas, es precioso. Alguien lo sabe eso, ¿eh? Me encanta el Turtell de Reis, poder ver cómo tu cuñado se está intentando tragar el haba para no pagar. Eso es algo precioso también. Pero quiero decirte algo. No quiero que puedas ahora en este momento decir, no voy a celebrar más esto. No, no es eso. Eso lo conocemos y mucho. Si yo te preguntara ahora por todo eso, me sabrías decir cómo se llamaban, cuántos eran, qué regalaban, de qué color son, en qué vienen montados, cómo son sus coronas, quién tiene la corona redonda, quién tiene la corona puntiaguda, ¿a que sí? Porque hemos escuchado una y otra vez toda esa información que son añadiduras y no está mal, porque no va en contra de lo que dice la palabra. Pero mi intención hoy es que igual que tenemos un conocimiento así de alto de todo eso, podamos elevar el conocimiento de lo que significa su historia. Porque, ¿sabes? Esto no es una leyenda. Díselo al que está a tu lado, esto no es una leyenda. Esto es una historia real. Y si está reflejada en la palabra es porque tiene una enseñanza para nosotros. Porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Y esta también lo es. Voy a darte antes de seguir algunos datos importantes, ¿sí? Voy a hacerte muy rápido una clase de historia evolutiva de los Reyes Magos, ¿sí? Súper rápido, súper rápido. Lo primero, en el siglo III, esto es 200 años después de que sucediera esta historia real, recuerda, Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, él, leyendo el Salmo 72, vio que decía que los reyes de Saba y de Seba ofrecerían dones a ese rey, ¿sí? Y desde ese momento, interpretando que este versículo hablaba solo de estas personas, cuando no era así, empezaron a llamarse, en vez de magos de Oriente, reyes magos, ¿sí? Ahí se les añadió la palabra reyes. Luego veremos que eso no es así, porque no eran reyes. Esto hace 1800 años. En el siglo V, el Papa León I estableció, por lógica aplastante, que si habían llevado 3 regalos, eran 3 reyes. Y por lo tanto, desde ese momento se empezó a hablar de los 3 reyes magos, hace 1600 años. Esa añadidura aún llega a nuestros días. En el siglo VI, en Rávena, Italia, se les empezó a llamar con 3 nombres que eran Melchior, Gaspari y Baltasar, nombres armenios. Y a partir de ese momento, en todos los tratados, no en la Biblia, sino en todos los manuscritos y tratados que hablaban sobre esta historia y en comentarios, se les llamaba así. Eso hace ya 1500 años. Más adelante, en el siglo XII, hace 900 años, para ver que el cristianismo era algo universal, que estaba en todos lados, se empezó a decir que cada uno de ellos venía de los continentes conocidos, que eran Europa, Asia y África, pasando a ser dibujados a partir de ese momento en diferentes tonos en su piel. ¿Sí? ¿Os suena esto? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y luego, más adelante, hace ya más de 200 años, recordando que lo que habían hecho era llevar regalos al niño Jesús, lo que se empezó a hacer es que se utilizó esa tradición el 6 de enero para intercambiar regalos entre las personas en ese día. La última noticia, de la que no tengo mucha constancia, dice que ya es Navidad en el Corte Inglés y llegan los Reyes Magos desde el Corte Inglés. ¿A alguien le suena? Si te has reído y te suena, eres mayor ya, que lo sepas. Pero esa publicidad la tenemos grabada muchos en nuestras mentes. Y quién sabe si aquí 200 años alguien dirá, sí, porque los reyes salían del Corte Inglés. No lo sé, espero que nunca llegue a pasar. Pero todas estas añadiduras, que no es que hagan mal, muchas veces lo que diluyen es el significado poderoso de la historia de estos hombres. Y es una historia poderosa, por eso quiero ir a ella. Quiero que podamos entender lo que significaron realmente en ese momento para esa familia, pero también para nosotros tanto tiempo después. Y cuál es la verdadera importancia de que ese relato haya llegado hasta nosotros. Y también por qué sucede de esta forma. ¿Por qué solo Mateo, siendo un apóstol que escribe enfocado a los judíos, habla de estos gentiles? ¿Y cómo puede ser que Mateo, siendo recaudador de impuestos, como lo era antes, se olvide de nombrarlos y de enumerar cuántos eran, cuando a él los números no se le olvidaban y los nombres de la gente que debía dinero, por supuesto, tampoco? Creo que hay un propósito en todo esto y me gustaría que pudiéramos rescatarlo para aplicarlo a nuestras vidas. Así que vamos a Mateo capítulo 2 y te animo a que puedas abrir tu Biblia si la tienes. Y vamos a leer la historia de cuando estos personajes, estos hombres llegaron
Y quiero leer solo un poquito más por encima de la historia, porque su llegada causó algo en esa familia, causó un exilio, pero Dios estaba pendiente y también hubo un retorno. Dice así en el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Vaya pillín este rey. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y prostrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esta respuesta fue urgente y rápida. Podemos aprender tanto de esta historia. Hay tanta enseñanza. A veces Dios nos habla con urgencia y hay que responder de forma urgente. Y José lo hizo en este momento. Y dice que estuvieron allí en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Saltamos al versículo 19, leemos 4 más. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Sabes? Esta historia tiene muchas perlas de gran valor. Hoy quiero centrarme en algunas de ellas, pero lo más importante es que está hablando de una buena noticia, llegando a una ciudad, llegando a un lugar. Estos sabios traían una buena noticia y querían compartirla, pero vamos a ver cómo reaccionaron, no solo ellos, sino las personas que escucharon esta noticia. Porque te he dicho, hay una buena noticia y eso es poderoso. Pero cuando esa buena noticia tiene una reacción positiva por nuestro lado, la aceptamos en nuestro corazón y empieza a producir cambios, eso es aún más poderoso. Y esta es la historia de una noticia llegando a la humanidad de parte de Dios. Una noticia llegando a diferentes tipos de personas. Y vamos a ver cómo cada uno de estos protagonistas la recibieron y qué reacción tuvieron. Y vamos a ver si también para nosotros hoy esta buena noticia puede producir algún tipo de reacción. Vamos al primer personaje, Herodes. Va a aparecer aquí. Hemos estado mirando en Facebook, hemos encontrado en su perfil alguna foto de él, ¿sí? Quiero decirte algunas cosas importantes de este personaje para entender la historia. Es el único del que sabemos el nombre y el origen. Y aparece aquí en una posición de rey, aunque a él no le tocaba ser rey. El Imperio Romano lo posicionó como rey por la manera que tenía de gobernar, autoritaria. Era una persona cruel y sangrienta. Para que te hagas una idea, cuando este hombre llegó al poder, se cargó a la mitad del Sanedrín, mató a más de 35 hombres, porque él quería que todo lo que pudiera decir se aprobara. La entidad religiosa quedó a sus manos, él tenía todo el control. Pero no solo esto, sino que a lo largo de su vida mató a su suegra, a su mujer, a 3 de sus hijos y a un montón de personas, porque era un hombre atacado siempre por el temor y por el afán de controlar en su vida todo absolutamente. De él se habla
Flavio Josefo lo explica, que era cruel y sanguinario y que el Imperio Romano sabía que nunca les fallaría porque era capaz de matar a quien fuera por no perder el poder. Él tenía una obsesión, mantener el control y mantener el poder de su vida. Y a veces en nosotros esto también es una obsesión. Nos obsesionamos por mantener el control con nuestras fuerzas, con nuestras formas, con nuestra manera. Los magos llegan a Jerusalén y de repente le dan una buena noticia. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero ahora quiero que entiendas, este rey, desde ese corazón amargado, cruel, escuchando esto, esa noticia para él no fue nada buena, porque dice la Biblia que se turbó su corazón, se puso muy nervioso, se puso en tensión. Y no solo él, sino toda la ciudad, porque conocía lo que este rey era capaz de hacer. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó porque no vio en esta noticia ninguna esperanza, sino que vio una amenaza. ¿Y cuál fue la reacción? Apagar a toda costa lo que significaba la vida de ese niño. Y puedes leer luego lo que hizo. Al intentar engañar a los magos, pero los magos escucharon la voz de Dios, menos mal, y no conseguir esos datos, mató en Belén a todos los niños menores de 2 años. Y yo esto lo traslado a mi vida y me pregunto, Samuel, ¿puedes identificar en tu vida alguna reacción parecida a la que Herodes mostró? Cuando Dios, al leer su palabra o al estar atento a su voz, te revela algo y te está diciendo, esto es una buena noticia para este área de tu vida, hay cosas que deben cambiar. Hay cosas que debes entregarme. Puedo identificar esa voz llegando y mi reacción siendo la de, no quiero soltar. Yo quiero seguir con el control de esto. Quizás estás viviendo temporadas de angustia, de no saber cómo vas a pasar un día más, de qué hacer en ciertas áreas de tu vida, porque tú eres el que quieres tener el control absoluto. Pero Jesús, en su palabra, nos da buenas noticias sobre muchas áreas de nuestra vida. Y nos dice muchas veces, yo puedo tomar el control de eso y ir a tu lado. Yo puedo traer esa paz que este mundo no te va a dar con nada. Solo tienes que entregármelo. Herodes tuvo esa oportunidad. Él era un hombre mayor ya de 70 años. Ese niño era muy, muy pequeño. En realidad no era una amenaza para él, pero él intentó callar esa voz. Y yo hoy quiero decirte, aprendiendo de esta historia, no calles la voz de buenas noticias de Dios llegando a tu vida. No intentes eliminarlas, porque esas van a traer bendición y van a traer paz a tu corazón. En el mundo en el que vivimos, hay una batalla constante por sacar a Dios de la vida cotidiana. Y puedes verlo. Lo quieren sacar de la sociedad. Por eso en estas fechas vas por Barcelona o por la ciudad donde estés, aquí en España, y miras esa especie de nacimientos o de pesebres que montan y dices, 2 triángulos y una redonda. ¿Qué significa esto? Vas a todos lados y lo que suena son felices fiestas, no feliz Navidad. En ningún lugar ves ya el reflejo de Dios en la sociedad. Lo quieren sacar de la educación. Si tienes hijos o familiares con hijos en el colegio, seguramente te habrás dado cuenta. Lo quieren sacar de la historia, de las celebraciones, de la moralidad. Tú puedes hablar de cualquier cosa que defiendes. Yo estoy en este tipo de ideología. Yo consulto horóscopos, yo consulto piedras y vas a ser aceptado. Pero a la que digas, yo confío en Jesús, hay un bloqueo que se levanta de repente. Y te empiezan a llamar intolerante y muchas otras cosas. La Biblia declara que esto es el espíritu del anticristo. En la sociedad existe porque ya en tiempos de Jesús se levantó en contra de ese nacimiento. ¿Crees que toda esa persecución, que toda esa dificultad, que todo ese intento por acabar con la vida de Jesús fue una casualidad o fue un intento del enemigo por callar esa voz, por callar esa esperanza? Pero hay algo que te quiero decir. No hay nada que pueda detener los planes de Dios. No hay nada que este mundo pueda hacer que pueda detener el plan que Dios tiene para tu vida. Y en 1 Juan 4:2 vemos, y es tan importante este versículo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Tememos? ¿Nos escondemos? ¿O leemos el siguiente versículo? ¿Sabes qué dice? Pero hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo.
Así que ese espíritu vive en este mundo. Y no va a ser fácil ni aceptado que hables de Jesús y de su amor, pero mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. No hagamos como Herodes, que por temor intentó eliminar esa voz a toda costa. Por querer aguantar ese control en su vida, no quiso ceder. Y una noticia de bien y de esperanza, para él fue una noticia de amargura y de destrucción. ¿Sabes? Va a salir en pantalla. Jesús no es una noticia más. Jesús no es algo más que vas a probar. Jesús es la promesa y única respuesta dada por el cielo a la humanidad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Estos son 3 buenos versículos que podrías tener en tu árbol de Navidad estas Navidades en casa. Es una gran noticia. Hoy llega de nuevo esta noticia a ti. ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos al siguiente personaje. Los religiosos. También tenemos fotos. Espero que no haya ninguno en la sala. No, es broma. Estos que la Biblia llama sacerdotes y escribas, los principales sacerdotes y escribas, aparecen en esta historia sin darse a conocer sus nombres ni cuántos eran. Pero hay algo que sí que sabemos. Cuando leemos el texto hay que detenerse y leer una y otra vez porque la Biblia revela mucho. Y cuando tú lees tu palabra, pídele al Señor, Señor, revélame qué estabas dejando plasmado en estas letras. Algo que sabemos es que estaban todos reunidos delante del rey Herodes. Dice el versículo 4 que convocaron a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y esta historia me recuerda mucho a una que sucedió 400 años antes en Babilonia, donde el rey Nabucodonosor llama a todos sus sabios y les explica un sueño que había tenido. Pero hay una gran diferencia. Ninguno de ellos sabía la respuesta. Y aquí, en esta situación, todos conocen la respuesta. Ha de nacer en Belén, porque así lo dijo el profeta. Ahora bien, ellos conocían la verdad. La sabían al pie de la letra, porque era su trabajo. Eran sacerdotes y escribas, pero no reaccionaron. Su reacción fue que no hicieron absolutamente nada. Y quiero darte a entender que esto no sucedió todo en una noche. A veces en nuestra mente tenemos que Jesús nace en un pesebre, de repente están llegando los pastores y antes de que amanezca llegan los magos. ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Yo lo he tenido siempre en mi mente así. Pero si tú lees esto con detenimiento, te das cuenta que esos magos, esos sabios, no aparecieron en un pesebre, aparecieron en una casa. Y te das cuenta de que hay cosas que te están diciendo que ha pasado un tiempo y es importante. Lo primero dice que cuando recibió la noticia el rey se turbó y luego dice que toda Jerusalén con él, toda una ciudad, para que eso suceda tienen que pasar horas o días. Todo el mundo tiene que escuchar. ¿Sabes lo que ha pasado? Han llegado unos sabios y le han dicho esto al rey en la cara. Todos asustados porque recuerda, era un rey muy cruel y sanguinario. Pero no solo eso, sino que dice que convocó a todos y todos son bastantes. Tuvo que pasar un tiempo entre que ellos llegaron a ese palacio y fueron convocados y se presentaron delante del rey. ¿Y por qué te digo esto? Porque el factor tiempo es importante. Ponte en su piel. Eres un escriba o un sacerdote, no cualquier sacerdote, de los principales. Tu vida es la ley y el conocimiento de Dios. Tú has estado copiando esos manuscritos una y otra vez, esos pergaminos, conoces las profecías, estás esperando a ese Mesías. Y de repente te enteras de que alguien llega de tierras lejanas y dice que ese Mesías ha nacido. Belén solo estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Cualquiera de ellos en ese tiempo de espera podría haberse acercado. Es 1 hora y media caminando o en burrito y decir, voy a comprar el pan y decir, uy, me he pasado de largo y averiguar qué había pasado allí. Pero ninguno lo hizo. Hasta tal punto que el rey no tenía información ni de los sabios que se fueron por otro camino, ni evidentemente de ellos. Así que ellos conocían la noticia, sabían que era verdad, pero no experimentaron nada con ella. Y eso se llama religiosidad. Tú y yo podemos conocer todo lo que Dios dice y el conocimiento es bueno, pero estamos llamados a conocer y a experimentar. Estamos llamados a conocer y a actuar. Y ellos no creyeron esa noticia, aunque la conocían. Quizá su reacción fue por orgullo. Quizá fue, estos gentiles paganos y magos, ¿qué me han de decir a mí?
Esta persona que me tiene que decir a mí, si yo cada domingo estoy aquí sirviendo desde las 10 de la mañana, si soy yo un líder de grupo de conexión, pero ¿qué me tiene que decir a mí esta persona? Eso se llama orgullo. Y en los tiempos que vivimos, debe desaparecer de nuestra vida, porque es un freno. Quizá fue por envidia. Dios envía una estrella que los guía. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a mí? Yo también quiero ver esa estrella, si no, no voy a creer. Y la tienes brillando encima de tu cabeza, pero no eres capaz de levantar tu vista. Quizá fue por temor. Porque cuando un rey se entera de una noticia como esa, que hay otro rey, se puede enfadar. Pero cuando un rey cruel y sanguinario, capaz de matar a mujer, suegra, hijos y tanta gente se entera, eso ya es muy chungo. Quizás el temor lo que en nuestra vida nos está frenando. Quizás el temor a enfrentar a ese familiar que va a venir esta Navidad a nuestra casa y es doctor en ciencias, es profesor del instituto, él sabe mucho de química, de biología y nos da miedo empezar esos debates o esas conversaciones porque pensamos que va a tumbar cualquiera de nuestros argumentos. Ha empezado el plan, prepárate para la Navidad. Y quiero decirte algo, si no conocemos alguna de las respuestas es porque no hemos buscado esas respuestas, porque Dios las ha dado en su palabra. Hay detalles preciosos y relevantes que confirman cómo Dios ama y cuida a la humanidad. Cosas tan insignificantes, que parecen tan insignificantes como ¿sabes por qué circuncidaban a los niños al 8º día? Porque la ciencia ha demostrado que hasta el 7º día de vida los glóbulos blancos no son capaces de cicatrizar bien una herida. Y si Dios hubiera dicho que se circuncidaran antes, hubiera condenado a muerte a muchos de esos niños. ¿Lo sabías? ¿O sabes que Dios dice, al 8º día circuncidarás a tu hijo y la mujer estará 30 días hasta presentar ofrenda a Dios y poder empezar una vida normal con relaciones con su marido? ¿Sabes que 30 más 8 son 40 días, que es una cuarentena? ¿Qué es lo que la ciencia ha dicho que es bueno para que una mujer pueda volver a tener relaciones o volver a quedarse embarazada? Y eso está aquí en la palabra, pero tenemos que conocerlo. Y yo quiero animarte hoy a que tú no vayas pensando en pelear un buen debate con ese cuñado que siempre te rebate. No, no vayas con ese corazón. Que puedas ponerte delante del Señor y decirle, Señor, dame sabiduría y entendimiento para con tu palabra poder decirle y enseñarle que todo lo que sucede en esta historia es por amor y por bien de la humanidad. Y todo lo que te pueda lanzar a la cara, explícale con amor y dile, ¿sabes? El Dios en el que yo creo, eso lo hizo o eso lo permitió por este motivo o por otro. Pero los religiosos, aunque conocían, no lo experimentaron. Y tú y yo, iglesia, debemos conocer, pero debemos experimentar esa relación cercana con Dios. Va a salir aquí en pantalla. Jesús vino para instaurar un nuevo pacto con nosotros. Y trajo una nueva forma de relacionarnos con Dios, que debe ser creída, pero también debe ser experimentada. Jesús no vino solo para nacer como un niño precioso y recordar una historia entrañable en Navidad. Jesús vino para crecer, hacerse hombre y vencer en esa cruz el poder del pecado y de la muerte. No endurezcamos nuestros corazones a su voz. La noticia ha sido anunciada y debemos creerla. Estos son también buenos versículos para colgar en tu árbol de Navidad. Vamos a por el último personaje. ¿Estáis bien? Los sabios. Y este personaje es un personaje que me inspira. Llegamos al último personaje, un grupo de personas, y tampoco tenemos sus nombres, no tenemos su número. Te puedo garantizar que no eran 3, eso te lo puedo garantizar. Quizá hoy cuando vuelvas a tu casa vas a estar mañana esperando ir al chino o a alguna tienda para poner allá 5 sabios más. Está bien que lo hagas, vas a poder hablar con tu familia sobre eso si lo haces. Pero te puedo garantizar que no eran 3 por lo siguiente, porque aunque llevaron 3 presentes, esos presentes eran muy valiosos. El oro, el incienso y la mirra eran materiales muy costosos, difíciles de conseguir. Y 3 hombres solos no hubieran hecho un viaje de miles de kilómetros, ya fuera de Persia o ya fuera de Babilonia, pasando por páramos deshabitados o por desiertos, arriesgándose a que ladrones los saquearan y les robaran. Así que seguramente lo que se desplazó hasta allí era una caravana grande, como en esta imagen que hemos puesto. Quizás solo entraron algunos a ver al rey, quizá el que limpiaba los caballos no entró, no lo sabemos, pero lo que te puedo garantizar es que no eran 3. Y lo que tampoco sabemos a ciencia cierta es la procedencia exacta, pero sí que hay muchos indicios de que ellos, por lo que traían y por lo que hablaban, venían o de Persia o de Babilonia. ¿Por qué llegaron hasta allí?
¿Por qué Mateo habla de este grupo de gentiles? Porque es el único que lo explica. Lo primero que tenemos que entender es que eran magoi. Esta palabra, que viene del original persa, que significa magos, sacerdotes o sabios, en ningún momento significa reyes. Así que les puedes seguir llamando reyes magos, pero tienes que saber, y a mí me gusta esta palabra, que en realidad eran sabios. ¿Y por qué creo que eran sabios? Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el buscar, es el temer al Señor. Y ellos buscaban y temían al Señor. Así que para mí eran sabios. Y seguramente, y esto lo hablan muchísimos estudiosos que han investigado en el tema, eran un remanente de una serie de sabios de Magoi que habían tenido la influencia del jefe supremo de los Magoi. ¡Ostras! ¿Qué estás hablando? Parece que hablas de un Tamagotchi, de un Pokémon. ¿Sabes quién era el jefe supremo de los Magoi en Babilonia? Daniel. Daniel. Aquel que fue encontrado 10 veces mejor con sus amigos 400 años antes, delante de Nabucodonosor. Dice Daniel 2:48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes regalos y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios magoi de Babilonia. Estos magos, estos sabios que habían viajado desde tan lejos, seguramente estaban influenciados por las enseñanzas de Daniel y de sus amigos, que por años, habiendo llevado esas profecías desde Israel hasta Babilonia, habían calado en los corazones de esas personas, creyendo realmente que ese Mesías iba a llegar. Y al ver la señal de esa estrella, que puedes buscar, y hay un montón de estudios que hablan de las constelaciones, de cómo los planetas se alinearon, y puedes creer lo que quieras. Lo que te digo yo es que eso fue un milagro. Porque Dios habla con milagros. Fueron guiados hasta allí, pero porque ya tenían una palabra dada en su corazón. Y esta historia me dice, Daniel, que había sido exiliado a la fuerza, quitado de su reino, de su territorio, obligado a estar delante de Nabucodonosor, y después de tantos años te das cuenta que todo ayuda para bien, como dice su palabra. Ellos llegaron delante de ese rey, guiados por la estrella, pero motivados por las profecías que habían estudiado y creído. Algunos piensan que incluso podían formar parte del pueblo judío que no volvió del exilio, pero me inspiran por 3 cosas. La primera, sus nombres no aparecen. Dile al que está a tu lado que se está durmiendo, sus nombres no aparecen. Pero si no se está durmiendo, no se lo digas. Sus nombres no aparecen, Samuel. ¿Eso te inspira? Sí, me inspira muchísimo, ya que lo que relevante no es cómo se llamaban, sino cómo actuaron. Y en nuestra palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay tantos ejemplos de hombres y mujeres cuyos nombres no aparecen. Porque lo importante no es de dónde eran o cómo se llamaban, es cómo respondieron con fe al llamado de Dios en sus vidas. Y hay muchos. La mujer samaritana, ¿sabes cómo se llamaba? Yo tampoco. La mujer que tenía el flujo de sangre. O esa mujer que fue al templo y echó esas 2 monedas pequeñas. ¿Sabes su nombre? Yo tampoco lo sé. Los amigos del paralítico que descendieron a ese hombre por un techo desmontado. El niño que llevó los panes y los peces para alimentar a 5.000. Todos ellos aparecen y son un ejemplo para nuestras vidas de qué hacer o qué no hacer con ellas. Y a mí me encanta y me inspira que sus nombres no aparecen. ¿Eres del selecto club de los hijos e hijas de Dios anónimos? Gloria a Dios. Porque yo quiero ser recordado por lo que Dios ha hecho a través de mí, no por el nombre que tengo. Y eso me inspira de estos sabios. También me inspira que compartieron la noticia. Díselo al del otro lado, compartieron la noticia. Y esto no es enfrentarse a ese familiar tuyo tan rudo que siempre te contesta con análisis clínicos y con lo que dice el Science en la revista esta, ¿sí? ¿Sabes lo que significa? Ellos llegaron delante de un rey cruel y sanguinario. Y si algo tenía el Imperio Romano es que las noticias corrían por todo el imperio. Y si este hombre llevaba 35 años gobernando y se había cargado a Sanedrín, mujer, suegra, hijos, ellos sabían al rey que iban a enfrentar. Pero ¿sabes lo que dijeron? Los sabios, nada más llegar, explicaron a quién buscaban diciendo quién era el rey de los judíos. No tú, Herodes, sino el auténtico rey. ¿Qué había sucedido? Que ha nacido, hemos visto su estrella guiándonos. ¿Y por qué motivo lo buscaban? Venimos a adorarlo, no a ti, un rey impuesto por Roma.
sino al Rey auténtico. Estos hombres eran valientes. Estos hombres compartieron la noticia en uno de los lugares más peligrosos en los que podían hacerlo, porque venían delante de un rey que podía tener autoridad sobre sus vidas y no se callaron absolutamente nada. No venimos a adorarte a ti, Herodes, venimos a adorar al Rey Mesías que ha nacido. Y también me inspiran porque perseveraron y buscaron la presencia de Jesús para adorarle. No llegaron hasta ese lugar delante del niño Jesús para pedirles: esta es mi petición. Vengo desde muy lejos para pedirte todo esto. Quiero que me hagas más rico, más poderoso, que derroques a Roma. Quiero todo esto. ¿Sabes cuál fue el objetivo final de todo ese trayecto de meses? Perseverando en el frío de la noche y en el calor del día, pasando desiertos. Adorar. Dar adoración, reconocer quién era ese niño. Y empezaron con su capacidad, seguramente con muchas cosas mezcladas por cultura babilónica, pero con la realidad que conocían, llegaron hasta Jerusalén. Y con la ayuda que recibieron, llegaron hasta Belén, porque perseveraron y aprendieron a reconocer la voz de Dios. Y esto me encanta, porque sabes, cuando aprendes a reconocer la voz de Dios, Él muchas veces cambia tus planes para bien. Dice que ellos habían pactado con el rey que cuando conocieran al niño volverían para decirle: mira, vive en esta casa, portal 7, puerta 2. Pero en revelación escucharon la voz de Dios y decidieron obedecer antes a Dios que al hombre. No tuvieron temor y Dios abrió un nuevo camino de vuelta en sus vidas. Y eso es otra enseñanza de esta historia. Escuchar la voz de Dios abre nuevos caminos en nuestra vida. No temas la voz del hombre que te está obligando. Respalda, escucha, obedece la voz de Dios que te ama y que marca nuevos caminos, que aunque parece que va a ser como un conflicto que vas a crear, tu vida no depende de las personas, depende de Dios. No hagas pacto, no te ates con ninguna persona. No eres vasallo de ninguna persona. Somos vasallos y siervos de Dios. Y cuando Él nos habla tenemos que responder. Ellos fueron valientes, no mostraron temor y volvieron a su lugar por diferentes caminos. Y por último me inspiran porque todo esto fue para adorarle. No llegaron para recibir un milagro, no llegaron para ser bendecidos por Él, no llegaron para escuchar una palabra: dame una palabra sobre mi vida. Llegaron para adorarle. Y esto me encanta porque es un ejemplo de lo que debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser una adoración constante al Señor. Mientras el equipo de alabanza sube, quiero explicarte de qué se trata esto. Ellos adoraron a Jesús por lo que era, la promesa cumplida, el Mesías llegando a la tierra. Adoraron a Jesús por lo que había hecho, por nacer y por lo que estaba a punto de hacer. Iba a crecer y iba a pagar el precio por la humanidad. Y lo adoraron con todo lo que traían, con el oro, con el incienso y con la mirra. Y has escuchado muchas veces, y es muy importante, el significado de cada uno de esos regalos. El oro era porque Él iba a ser rey, Él era rey, y por eso le honraron con oro. El incienso era porque solo Él, como Dios, merecía la alabanza y la adoración. Ningún hombre en aquella época regalaba incienso a otro hombre, porque eso significaba que iba a adorarlo. Solo se regalaba o se honraba a los dioses, a Dios con eso, con el incienso. Y le dieron mirra por el significado del sacrificio que iba a hacer. Pero yo quiero darle también un significado para nuestras vidas, porque lo tiene. Quiero que podamos venir delante de Dios y que podamos adorarlo con todo lo que somos. Con el oro, que significa tu valor. Todo lo que tú eres y por lo que has sido rescatado. Que sea una constante adoración a Dios. Que tu vida, como el oro valiosa, sea una constante adoración a Dios. El incienso, tu alabanza, lo que nace de un corazón agradecido, que solo alabes en adoración al Señor. Que no alabes a ninguna otra cosa en tu vida. Que el incienso sea solo para Él. Y la mirra también, Samuel. Voy a morir, todos algún día morimos. Pero tiene un significado muy poderoso. Tu entrega, el morir a tus deseos, el morir a tu carne, que sea una alabanza y una adoración al Señor. Tenemos que llegar a Él y adorarlo con todo lo que somos. Hay valor, hay alabanza y hay entrega en tu vida. Y eso es una alabanza preciosa para nuestro Dios. Pero tú decides qué haces con ella.
Puedes guardar esos tesoros, puedes no entregarlos nunca. Mi ánimo es que puedas entregarlos a sus pies, que puedas entender el poder de este mensaje en Navidad. El Dios de amor envía a su Hijo para morir por nosotros. Y va a salir en pantalla: Jesús te ama y entregó su vida por ti. Hoy eres libre de reaccionar a esta buena noticia. Hay mucho más para ti. Él quiere que vivas en su amor, experimentando su perdón, su libertad, su esperanza y la salvación que solo Él te puede dar. Todo eso es el significado de ese nacimiento. Hoy podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y ser salvos. Recibirlo. Creer en su nombre y adquirir el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y como declara su palabra, estando en Él, empezar a ser nuevas criaturas, dejando las cosas viejas atrás y experimentando todo lo nuevo de parte de Dios. Otros buenos versículos para tener en tu casa estas Navidades. ¿Puedes ponerte de pie? La buena noticia llegó por igual a esos tres tipos de personas. La buena noticia está llegando hoy a todos los corazones de esta sala. La diferencia es cómo vamos a reaccionar a ella. Si quieres reaccionar con control, por no perder lo que crees que es tu seguridad y tu estabilidad, vas a vivir siempre angustiado o angustiada, temiendo el día de mañana, temiendo que alguien pueda arrebatártelo. Si hoy se lo entregas al Señor, Él es fiel. Él va a tomar el control y vas a tener una paz que este mundo no es capaz de darte con nada. Si hoy esa buena noticia llega a ti y la crees o la conocías, pero no reaccionas, no la experimentas, vamos a ser como esos escribas, como esos religiosos que delante suyo tenían los textos cada día que hablaban de un Dios de amor, pero no podían experimentar en sus vidas el amor de ese Dios. Y hoy también importa cómo reaccionemos a esa noticia. O puedes reaccionar como esos sabios que venían desde tan lejos perseverando en ese camino, pese a las dificultades, pese al frío, al calor, la enfermedad, llegaron hasta su destino, porque no solo conocieron la noticia, sino que la compartieron. Y me dirás ahora, y es verdad, pero Samuel, hay algo que no me encaja en esta historia. Porque estos sabios fueron los que llevaron la noticia. Entonces, ¿cómo reaccionaron ellos a ella? Porque, sabes, ellos conocían esa buena noticia de antes. Y quiero leer contigo el último versículo que vamos a compartir, Isaías 9:6, que dice así. Es un versículo muy conocido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, el reinado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es la noticia que llegó a esos sabios desde tiempos de Daniel mediante profecías. Y esta era una noticia que traía 5 cosas importantes para sus vidas que no estaban dispuestos a dejar escapar y que hoy tú y yo también podemos atesorar para nuestras vidas. El Dios que nacía era un Dios admirable. ¿Sabes qué significa admirable? Es un Dios en el que puedes fijar tu mirada porque es un ejemplo. Un Dios en el que puedes no solo fijar tu mirada, sino animar a tus hijos, a tu mujer, a los amigos que tienes a que la fijen en Él. Porque su vida es un ejemplo y su camino, el camino que traza, es un camino de seguridad. Es un camino confiable. Un Dios que es consejero. Un Dios que es sabio, que tiene sabiduría. Y quizá no sabes cuál es tu siguiente paso a dar en esta vida, cómo enfrentar una situación, no sé, de un futuro o próximo divorcio, ruptura, no sé lo que estás enfrentando, pero Dios es nuestro consejero. No hay ningún especialista, no hay ninguna técnica, ninguna medicina que te pueda dar mejor consejo que el consejo que te puede dar tu Creador, que te ama y que viene en rescate por ti, un consejo de sabiduría, pero también es un Dios fuerte. Él tiene poder y quizás estás intentando dar pasos en tus fuerzas y lo vuelves a hacer en tus fuerzas y no solo no avanzas sino que retrocedes,
pero es que debes hacerlo en sus fuerzas. Él declara que su Espíritu Santo habita en nosotros si le abrimos nuestro corazón y le aceptamos. Y esa fuerza surge de nuestro interior y nos impulsa hacia adelante. Y también es un Padre eterno. En Él hay eternidad. Esto no es solo para un tiempo en tu vida. Esto no es para el tiempo que te estés portando bien. Esto es para siempre. Esa entrega en esa cruz fue hecha en un momento y es para toda la eternidad. Y en ti también siembra eternidad, porque ese será el diseño original. Una creación que comenzaba y que era eterna, y en Él podemos tenerla. Pero también es príncipe de paz. Su paz en forma de gracia es derramada sobre cada uno de nosotros. Una paz que no se puede entender. Una paz que en medio de todas las dificultades, en medio de enfermedad, de ingresos, de malas noticias, es capaz de levantar nuestra mirada y nuestra voz y decir: Señor, en ti sigo confiando. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de ese niño naciendo en este pesebre y creciendo en esta aldea. Y tú y yo hoy podemos reaccionar a Él como esos sabios valientes que no callaron ante nada. Quiero decirte solo dos cosas más. El único y auténtico rey que aparece en esta historia es Jesús. Herodes era un rey impuesto. Los sabios no eran reyes, pero Él también quiere ser el rey de tu vida hoy. Y sabes, Jesús no vino para gobernar una nación. Eso es lo que esperaban los religiosos. Jesús vino para gobernar nuestros corazones. Y en esta tarde, esa es la decisión que podemos tomar. Esa es la reacción que podemos dar. La de querer intentar como ese rey Herodes, controlándolo todo en nuestras fuerzas, o rendirnos, no ante el enemigo ni la presión, sino ante el Rey de Reyes que quiere habitar en nuestro interior. Le pido al equipo de alabanza que pueda compartir una canción con nosotros. Y después de ella voy a venir a orar por ti, iglesia, y por aquellas personas que quizá hoy por primera vez estés entendiendo el mensaje real y profundo de esta parte de la historia del nacimiento de Jesús. Así que quiero pedirte que puedas alabar al Señor en este momento, que puedas venir delante de Él con una alabanza sincera. Tu vida es una adoración sincera a Dios, con tu oro, con tu valor, con tu incienso, con el reconocerlo como el único que merece tu honra, y con tu mirra, con el hecho de decir: Señor, estoy dispuesto a morir a cada pensamiento o deseo de la carne, porque sé que tienes mucho más para mí en esta noche. Venimos ante ti entregando todo lo que somos. Queremos levantar esta alabanza desde lo profundo de nuestro corazón, reconociéndote como lo que eres. Gracias, Señor, por ese nacimiento, por todo lo que tuviste que pasar y porque había un propósito eterno en nacer, crecer, en morir en esa cruz, pero también en resucitar y en traer salvación sobre nosotros. Te damos tantas gracias de poder ir al original de la historia, rescatarla y 2000 años después aún tener tantas herramientas que tú nos ofreces para enfrentar nuestro día a día. Ayúdanos a ser valientes como esos sabios, a poder levantar, Señor, ese mensaje de en quién hemos creído, compartirlo, llevarlo a nuestro alrededor, y prepáranos para esta temporada de Navidad, porque queremos que muchos de nuestros amigos y familiares puedan conocerte y experimentarte como te hemos conocido nosotros. Y antes de acabar, si estás en esta sala, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de algo que transformó por completo mi vida. Yo hace años tomé esta decisión y hoy tú te encuentras aquí. Y quizás puedes pensar que es una casualidad, pero te garantizo que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Y acabas de escuchar de nuevo un mensaje que habla de un Dios, pero no como te habían explicado. No es un Dios que señala ni un Dios que juzga, sino un Dios que te ama. Y aún estamos en tiempo de gracia, aún puedes responder a esa buena noticia de amor. Y yo quiero hacer algo, y hay poquita luz en la sala, no sé si voy a ser capaz. Pero te voy a pedir que si tú hoy quieres dar ese paso de entender que esa noticia, esa buena noticia también es para ti, porque Jesús nació por ti, creció por ti, murió en esa cruz por ti y también resucitó por ti, para quitar el peso de la muerte y del pecado de tu vida. Si tú hoy quieres reconocer eso, en tu libertad vas a poder aceptarlo en tu corazón
y empezar a caminar junto a Él. Eso se llama entregarle tu vida. Si quieres hacer eso, te voy a pedir que puedas levantar ahora tu mano ahí donde estás y la dejes en alto, porque quiero verla, quiero orar por ti. Y esta mano es una mano de valiente, es una mano de hombre o de mujer que reconoce que ha intentado muchas cosas, que ha intentado muchas formas, pero que hoy ha encontrado una verdad, que no es una más, es la verdad, y se llama Jesús. Y hay manos por toda esta sala. Y yo quiero ahora, que ya sea dejando tu mano arriba o bajándola, gracias por ese valiente acto de levantar tu mano. Todos aquí, la iglesia también, podamos acompañarte en esta oración. Puedes hacerla en voz alta o en tu corazón, pero entiende lo que vas a decir, porque lo que vas a hacer es reconocerle, aceptarle y pedirle: quiero tener esa relación a partir de ahora contigo. Señor Jesús, en esta tarde te entrego mi vida. Hoy te reconozco, como mi Señor, y como mi Salvador. Te doy las gracias, por venir a este mundo, por nacer, por crecer, por morir en esa cruz por mí y por resucitar. Te doy las gracias, porque has pagado el precio, por mis pecados. Hoy te pido perdón, por cada fallo, por cada pecado que me separaba de ti. Y te doy las gracias, porque al aceptarte, sé que vuelvo a retomar esa relación contigo. Así que aquí estoy. Entra en mi vida. Acompáñame. Y dame el regalo de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén, amén, iglesia. Aplaude, aplaude, porque hay salvación y hay celebración en los cielos. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, en Madrid o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.